Hola, estimados estudiantes, mi nombre es Noelia Moreno y soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. En esta charla vamos a conocer los diferentes grados que oferta esta facultad, pero antes de nada me gustaría enmarcarla dentro de las titulaciones que están clasificadas dentro del área de conocimiento de salud. Todas las titulaciones universitarias están enmarcadas dentro de las 5 ramas del conocimiento. Una de ellas es la rama de Ciencias de la Salud. En ella, en nuestra universidad, podemos estudiar, además de las 4 que oferta esta facultad, que son Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional, tenemos el grado de Medicina, que lo oferta la Facultad de Medicina, y los grados de Psicología y Logopedia, que lo oferta la Facultad de Psicología y Logopedia. Además, existen otras titulaciones dentro de esta misma rama del conocimiento, ofertadas por otras universidades públicas andaluzas, como son Odontología, Farmacia, Veterinaria, Dietética y Nutrición, Optimetría. Toda esta introducción me gusta hacerla porque todas ellas tienen una rama de conocimiento común. Al final se manifiesta en créditos, en asignaturas que tenemos esa base común. Pues ¿por qué? Porque esas titulaciones que he comentado, todas intentan abordar, van a dar esos cuidados, van a realizar esa prevención, esa promoción de la salud o ese tratamiento o esa recuperación desde cada una desde sus competencias, pero al final todas estamos tratando al ser humano. Y por ello me gusta siempre presentaros esta diapositiva donde me gusta que antes de tomar la decisión, cuando tengáis que hacerlo en la plataforma de Distrito Único, como sabéis, que seáis muy conscientes y muy responsables de la decisión que vais a tomar. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar toda nuestra vida laboral tratando, como decía, de la mano de una persona que en la mayoría de los casos van a necesitar unos cuidados que nosotros como profesionales sanitarios vamos a dar. Por tanto, la vocación, la entrega, el compromiso, la ayuda al prójimo deben de ser las bases de esta decisión que vais a tomar en junio a la hora de elegir cualquier titulación de Ciencias de la Salud, porque, como decía, supone una gran responsabilidad. Por tanto, me gustaría que esta decisión fuera meditada, fuera responsable, y estoy segura que todos vosotros que lo vais a elegir, porque al final os convertiréis en profesionales sanitarios. Y esto es como decía, y desgraciadamente en estos momentos lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando y padeciendo, cómo gracias a los profesionales sanitarios pues estamos saliendo de esta pandemia. Pues bien, ya metiéndonos en temas académicos, estas 4 titulaciones, estos 4 grados, como decía, Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional, que se estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud, son titulaciones de 4 grados, de 4 años, 4 cursos académicos. En total, 240 créditos repartidos en 4 años, 60 créditos por año, como cualquier titulación de grado tipo de 4 años. Nosotros estamos ubicados en la ampliación del campus de Teatino. Es un edificio de reciente construcción, por tanto a nivel de infraestructura estamos muy orgullosos y nos sentimos unos privilegiados por disfrutar de todas estas instalaciones, unas aulas bastante cómodas con todos los sistemas audiovisuales que hemos tenido que hacer para casi ya los 2 cursos académicos que estamos llevando a cabo en clases online, con unos laboratorios muy interesantes donde cuando comente todo el tema del plan de estudio de los diferentes grados, nuestras 4 titulaciones son eminentemente prácticas, de tal forma que desde segundo los estudiantes de enfermería van a los hospitales y a los centros de salud a realizar sus prácticas.
fisioterapia, podología y terapia ocupacional, la mitad del curso de tercero y cuarto están haciendo las prácticas externas en estos centros sociosanitarios. Por tanto, antes de llevaros a estos centros, tenemos que practicar entre nosotros. Vamos a irnos a los laboratorios de simulación que tenemos de las 4 titulaciones para poner en práctica lo que después vamos realmente a realizar a estos pacientes reales, siempre, por supuesto, tutelado por un tutor clínico. Por tanto, en cuanto a la infraestructura, somos, la verdad, referentes a nivel nacional de estos laboratorios de simulación para poder llevar a cabo toda la formación preclínica. Antes de comenzar a comentar cada una de las 4 grados, pues me gustaría manifestaros en el momento que os convirtáis en estudiantes universitarios, no veáis solamente un estudiante que va a una facultad, que va a un grado, que va a realizar unos estudios, sino que la universidad es mucho más. La universidad te va a ofrecer unas oportunidades que no debéis de desaprovecharla. Comento en esta diapositiva la cantidad de intercambio, de movilidad que nos ofrece nuestro vicerrectorado de movilidad y relaciones internacionales. Nosotros en nuestra facultad tenemos compromisos y convenios con las diferentes universidades europeas a nivel de Erasmus o a nivel nacional con SICUE, donde parte de vuestra formación podéis realizarla en una universidad colaboradora. Así que os animo a ello. Así como, por ejemplo, otro servicio que nos ofrece nuestro vicerrectorado de estudiantes en temas de colaboración, de participación del estudiantado en todas las actividades que organizamos, y me gustaría que esto fuera, ¿no? Que daros la oportunidad de aprovechar estos 4 años universitarios que parece que son muy largos, pero os dais cuenta que pasan rapidísimo y aprovechéis de todos los servicios, como insisto, el servicio de deporte que nos ofrece nuestra universidad, los servicios de biblioteca general, de estudio y todas las oportunidades que desde los diferentes vicerrectorados de nuestra universidad os ofrecen al estudiantado, puesto que vosotros sois nuestra razón de existir. Ahora sí, de forma breve, me gustaría ir pasando por las diferentes titulaciones, como decía, que ofrece la Facultad de Ciencias de la Salud. Y antes de nada me gustaría comentar que todas ellas, al final, vais a obtener un título que, si no hubieseis tenido este título de grado, no podríais ejercer la profesión. Esto quiere decir que son titulaciones profesionalizantes. Esto es muy importante. Si no tienes el grado, el título del grado en enfermería, no puedes ejercer como enfermera, así como de podólogo o como de fisioterapeuta o terapeuta ocupacional. Esto es muy importante. Por otra parte, también me gustaría comentar, tal y como he dicho en la introducción, que vamos a estar siempre al cuidado, a la prevención o la promoción de estilos de vida saludables para evitar que llegue la enfermedad, o una vez que ha llegado, tratar el problema, tratar la disfunción, o desgraciadamente si esa enfermedad no tuviera remedio, no tuviera curación todavía por la ciencia, son enfermedades crónicas o cuidados paliativos, debemos de darle esos cuidados hasta los últimos días de nuestra vida. E insisto, esto lo hacemos cada profesional sanitario desde sus propias competencias que están perfectamente delimitadas en el ejercicio de cada una de las profesiones. Por otra parte, también comentaba que son profesiones muy prácticas. El grueso de nuestro plan de estudio es la formación clínica, es las prácticas externas. Nosotros no entendemos que podamos dar títulos a enfermeros sin haber realizado 2.500 horas de prácticas clínicas, tal y como nos exige un acuerdo europeo. Por tanto, teniendo estas premisas y esta parte común de las 4 titulaciones, voy a pasar de forma rápida en cada una de ellas. Comenzamos con enfermería. El título de grado en enfermería solamente podemos recibir a 165 estudiantes de nuevo ingreso, por eso también sabéis que estas titulaciones de Ciencia de la Salud son titulaciones muy demandadas.
Y por tanto, debido a que tenemos numerus clausus, por esta característica de que hacemos muchos grupos de práctica, hacemos muchos juegos de roles que simulamos paciente y profesional sanitario, no podemos acoger a más estudiantes. Por tanto, la nota en general, por los diferentes cupos de entrada, se queda bastante alta. Concretamente, en este curso académico, pues se quedó el último estudiante que entró en la cifra, en la puntuación que veis en pantalla, un 11,98. Pues bien, si visualizáis y os animo a que lo hagáis, los planes de estudio en la página web de la facultad, veis las asignaturas que al final veréis que es común en los 4 grados las asignaturas entre el primer año y el segundo año, ¿vale? O casi un año y medio completo, son asignaturas comunes, son asignaturas que tienen el mismo nombre, porque decía que al final vamos a estar tratando a un paciente, recuperando un paciente o preveniendo enfermedades. Por tanto, todas las asignaturas de la formación básica, como son las anatomías para conocer la estructura del cuerpo humano, la fisiología, como es el conocimiento del funcionamiento, la histología a nivel de los tejidos, la bioquímica, así como asignaturas transversales como son pues la farmacología o la dietética y nutrición, conocimientos de estadística, conocimientos de psicología tan importantes en el abordaje y en la alianza terapéutica entre el paciente y el profesional, pues son asignaturas muy parecidas. Luego, por supuesto, desde primer año tenemos las asignaturas propias de cada una de las disciplinas, ¿no? Pues como decía, tenemos competencia totalmente diferente. En enfermería, pues, ¿qué os voy a decir? Todo el mundo conocemos qué hace un enfermero, ¿no? Los enfermeros, para mí la palabra sinónimo de enfermería son los cuidados. Nos ofrecen cuidados desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que estamos en los últimos días de vida de nuestra vida con cuidados, ¿no? Entonces ellos, con sus procedimientos, con sus intervenciones, están dando esos cuidados, esos planes de cuidado. Me gustaría resaltar, y por supuesto todo basado en la evidencia y todos los procedimientos acogidos al método científico. Me gustaría también adelantar que, fijaros, nosotros intentamos formar a los mejores enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, terapeutas ocupacionales de forma generalista, pero los campos de actuación de estos 4 profesionales son tan amplios que es imposible que salgas del grado ya especializado en algún campo de cualquier profesional. Esto es muy importante. Por tanto, me gustaría resaltar que vais a estar 4 años formándoos y al final vais a tener el título de estos 4 profesionales. Pero os adelanto que no vais a dejar de estudiar en ningún momento de vuestra vida laboral, ni al final, ¿no? Porque al final la curiosidad y al final te conviertes como persona en cualquiera de estas profesiones. Por tanto, cualquiera, como decía, al final nosotros ofrecemos todos los campos de aplicación de estas 4 profesiones, pero al final un buen profesional se tiene que especializar. De las 4 titulaciones que tenemos, solamente enfermería tiene especialidades regladas a nivel nacional. Quiere decir que cuando terminas enfermería, si quieres optar a cualquiera de estas especialidades que aparecen en la pantalla, debes de hacer un examen a nivel nacional, competir con todos los enfermeros que se puedan presentar a ese examen y dependiendo de la calificación que obtenga, pues puedes elegir una de estas especialidades, como por ejemplo para ser matrón o matrona, ¿no? Y esto es en estos años de formación a posteriori ya estás trabajando en un hospital y estás pues recibiendo una remuneración económica, además que te estás formando. Por tanto, es muy importante que enfermería sí que tienen estas especialidades regladas y la podéis consultar y es como las especialidades de medicina, ¿no? Como el MIR en medicina, nosotros le tenemos el EIR. De todas formas, como ahora os adelantaré en las otras 3 profesiones, como decía, también hay que especializarse. El fisioterapeuta al final pues tendrá que coger el campo de actuación que más le interese y formarse en la formación de posgrado. Centrándonos en enfermería, en cuanto a los ámbitos de trabajo, que muchas veces insisto que no debe de ser la motivación de elegir
una profesión sanitaria, bueno, pero al final tenemos que vivir y tenemos que ganar dinero, ¿no? Pues imaginaros cómo estamos hoy día, ¿no? Hoy día, ahora mismo, estudiantes de cuarto de enfermería están trabajando con un contrato de auxilio enfermero como enfermero en los centros geriátricos, porque no hay enfermero. Es cierto que estamos viviendo una situación extraordinaria en todos los sentidos y profesionales de la salud y de los cuidados hacen falta. Enfermería hoy día es una de las titulaciones más demandadas y con más salidas profesionales que tenemos. Hasta hace unos años también eran muy queridos nuestros estudiantes de enfermería, nuestros enfermeros, que tienen una formación extraordinaria y así lo saben nuestros colegas europeos y continuamente estamos recibiendo oferta de empleo para que se vayan a trabajar a Europa, al extranjero. Entonces, actualmente es cierto que todos los enfermeros, todos los estudiantes de enfermería que salieron el año pasado están trabajando y en el servicio público de salud. Y por supuesto tenemos un abanico muy interesante para trabajar en toda la sanidad privada, que como sabéis cada vez está creciendo más y sobre todo nosotros, Málaga, viviendo en una situación geográfica en que estamos, en la Costa del Sol, donde vienen muchos extranjeros pues a terminar su periodo, ¿no? Cuando acaban su jubilación, pues la verdad es que tenemos una gran demanda en estos profesionales de enfermería. A continuación pasamos a la titulación al grado en fisioterapia. El grado en fisioterapia solamente recibimos 65 estudiantes, como comentaba, por estas características y por tanto la nota se quedó un poquito más alta que enfermería, un 12,4 y como decía, pues igual que cualquier profesional, actuamos en la prevención, en la promoción de la salud, en el tratamiento y en la recuperación con nuestras competencias y estas son el uso de los agentes físicos no ionizantes, de los medios físicos en general, para realizar este tratamiento o esta prevención en cualquier problema o disfunción, no solo del aparato locomotor, sino de cualquier sistema o aparato del cuerpo humano. Esto lo hacemos, como decía, pues con estos medios físicos. Nuestra herramienta más valiosa son nuestras manos, es el movimiento, es el ejercicio terapéutico, es la prescripción personalizada de ese ejercicio activo que tienen que realizar los pacientes pues para recuperar todos estos problemas, insisto, musculoesqueléticos, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, del sistema uroginecológico y además del movimiento, además del ejercicio terapéutico, utilizamos también electroterapia, agua, con todos los campos que tenemos en la hidroterapia, en la hidrocinesiterapia, el láser, fototerapia, campos magnéticos, pero insisto, fundamentalmente es el movimiento. Y es el movimiento activo o el movimiento pasivo, como es todo el tema de los masajes o todo el tema de la terapia manual pasiva. Y en cuanto a, aquí podéis ver unas imágenes de todas las herramientas que utilizamos. Y en cuanto a las salidas profesionales, como decía, bueno, pues al final os tenéis que especializar, ¿no? En la formación de pregrado, pues me especializo en fisioterapia deportiva o en fisioterapia especialista en el suelo pélvico, en neurología del adulto, neurología infantil, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las salidas profesionales, pues nosotros podemos, los fisioterapeutas, también es un profesional cada vez más demandado. Trabajamos tanto en la sanidad pública como en la privada, haciendo el ejercicio libre de la profesión, en centros deportivos, como decíamos, en centros psiquiátricos vemos que el movimiento en los enfermos de salud mental le ayuda mucho a recuperar y a minimizar esos síntomas de todas las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Es cierto que también comentando, porque veis que solamente tenemos 65 estudiantes, al final el equipo docente de cada titulación tenemos una relación muy personal con todos nuestros estudiantes y todos los estudiantes que acabaron el año pasado pues están trabajando. Y para continuar, seguimos con podología, es una titulación que solamente se estudia en Andalucía, en la Universidad de Sevilla y en nuestra universidad. Es muy interesante porque existen en general pocos podólogos a nivel andaluz. También recibimos 65 estudiantes y la nota de corte se quedó en un 9,54.
Igualmente, los podólogos actúan en los 3 niveles de atención de la salud, como he dicho, en la prevención, en la promoción, en el tratamiento y en la recuperación de todas las lesiones o disfunciones que puedan ocurrir no solamente en el pie, sino en todas las articulaciones y en todo el eje del miembro inferior que pueda repercutir un problema a nivel de este órgano distal como es el pie, como pueden ser problemas de torsiones tibiales, problemas de rodilla o incluso problemas que puedan ocurrir a nivel de cadera o de columna vertebral. Es un profesional muy demandado también. Es un profesional que fundamentalmente tiene 3 líneas de acción, como podéis ver en la presentación. Un primer eje de quiropodología, que sería el tratamiento de las durezas, de las callosidades. Entonces, con sus mecanismos, con todo el tema de los bisturí, pues tratan las durezas, las callosidades, como podéis ver en la imagen. Otro eje fundamental es la ortopodología, donde hace un estudio y un análisis biomecánica de todas las articulaciones que engloba todo el miembro inferior y cualquier alteración como son pues, pies planos, pies varos. Fijaros la importancia que tiene todo esto en los niños o en los deportistas, ¿no? Pues mediante la realización de plantillas personalizadas y órtesis personalizadas, pues corrigen malas alineaciones de las articulaciones y de los segmentos óseos. Y por último, otro campo de aplicación muy interesante, muy demandado cada vez, es la cirugía menor del pie. Los podólogos son los únicos profesionales sanitarios, por supuesto junto con los médicos, en que son competentes en hacer cirugía menor. De hecho, nosotros en nuestras instalaciones tenemos un quirófano donde se realizan de forma semanal cirugía pues, de uñas encarnadas, de alus valgus, de dedos en martillo, etc. En cuanto a las salidas profesionales, pues igualmente los podólogos también se van especializando en cualquiera de estos campos y es un profesional muy demandado tanto en los centros deportivos, en las unidades del pie diabético, como no en las industrias del calzado, porque necesitan un experto del pie para hacer bien los materiales del calzado. Y ahora mismo, en estos momentos, en nuestra comunidad no están reconocidos como profesionales sanitarios dentro de la cartera de servicio del SAS, pero es una recriminación que cada vez lo están haciendo y en algunas comunidades ya han conseguido que puedan ser profesionales de la sanidad pública. Y por tanto, ellos fundamentalmente pues, montan sus gabinetes podológicos, montan sus clínicas, trabajan para otros compañeros y también, como decía, que solamente se estudia en Sevilla y aquí, son profesionales con una alta tasa de inserción laboral. Y para finalizar, pues vamos con la última titulación que oferta esta Facultad de Ciencias de Salud, que es la terapia ocupacional. A mí siempre me gusta detenerme un poquito en esta porque parece que es la más desconocida por la sociedad en general. Solamente también recibimos 65 estudiantes de nuevo ingreso con una nota de corte que se quedó el año pasado en un 9,38 y que solo se estudia en la Universidad Públicas Andaluza, en la Universidad de Granada y en nuestra universidad, la Universidad de Málaga. Y esta profesión, esta titulación, es una titulación que la podemos mezclar ya, la podemos decir que es una profesión sociosanitaria, porque tiene un componente social muy importante. Son unos profesionales altamente reconocidos en países más desarrollados que nosotros. Los países nórdicos europeos es un profesional de alta valía. ¿Por qué? Porque fijaros, intentan devolver la máxima independencia y autonomía y calidad de vida a todas las personas que tienen déficit tanto motóricos, de movilidad, como cognitivos, psíquicos. Da igual que haya sido por una enfermedad sobrevenida, como por ejemplo una parálisis cerebral, un enfermo de Parkinson, un paciente que ha sufrido un ictus, o como personas normales, personas que no tienen ninguna enfermedad sobrevenida, ninguna enfermedad crónica, pero por el paso del tiempo pues nos hacemos mayores y empezamos a perder dificultades motóricas o psíquicas. Entonces ellos con sus actuaciones y con sus actividades ocupacionales plantean intervenciones para devolver y minimizar esos déficits que tenemos, siempre priorizando en que seamos independientes en las actividades de la vida diaria y, como no, en el ocio y en el ámbito laboral.
Además, este componente social también, ellos trabajan mucho con poblaciones, grupos poblacionales de riesgo, como por ejemplo personas que han salido de la prisión y tenemos que reinsertarlo a la sociedad y le damos un puesto en la sociedad, o personas que están rehabilitándose de temas de adicciones, como drogadicción, alcoholismo, y trabajan mucho con otro profesional, como es el trabajador social, que es más social, pero nosotros tenemos este aspecto sanitario. La verdad que es una profesión muy bonita, donde al final pueden trabajar en el Servicio Andaluz de Salud, en los centros geriátricos, en los centros psiquiátricos, en ámbitos donde requieran, como decía, dar esa autonomía. Siempre me gusta pasar un poquito porque con imágenes se ve mejor lo que realizan estos terapeutas ocupacionales y esta frase tan impactante como dice: el médico me salvó la vida y el terapeuta ocupacional me enseñó a vivirla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un paciente que ha sufrido, un joven que ha sufrido un accidente de coche y al final pues se ha quedado mermado sus capacidades psíquicas y motóricas, desgraciadamente, pues tenemos que darle esa vuelta a la sociedad con sus adaptaciones, con sus limitaciones, pero devolverlo a la sociedad. Trabajan muchos con niños, en actividades motóricas, en ayudas técnicas, como decía, lo más importante para ellos es que seamos independientes en las AVD y la alimentación es fundamental. Con los mayores, como decía, con los enfermos de salud mental, con los pacientes que han sufrido, por ejemplo, amputaciones y le enseñamos a colocarse las prótesis, a colocar las órtesis o las férulas, como decía, las ayudas técnicas, van a las casas de los pacientes con estos déficits y les reorganizan todo el mobiliario y le enseñan todas estas actividades. Como veis, es una profesión muy interesante, muy útil para la sociedad en general, que como sabemos es una sociedad, nuestra sociedad española, que cada vez está más envejecida. Así que nada más por mi parte, nada más que desearos mucha suerte, esforzaros mucho para conseguir lo que deseáis estudiar. Y por supuesto quedo a vuestra disposición para todas aquellas preguntas a través de este coloquio que vamos a realizar o a través de correo electrónico, que podéis ver nuestro correo electrónico, tanto el mío como de la vicedecana de estudiantes, y os deseo muchísima suerte. Muchas gracias.